Fue en el momento exacto en que el universo decidió crear su obra maestra, y cada estrella pareció conspirar para dar vida a un milagro. Nace Panamá y se convierte en el corazón palpitante, donde dos océanos infinitos se abrazan con una pasión que sacude el alma del mundo. Hace 3 millones de años, un evento geológico monumental cambió el destino del planeta cuando esta tierra emergió del océano, como un titán que finalmente despertaba. Desde las profundidades sagradas de la selva, un lugar donde las sombras guardan secretos, emerge el depredador dominante de este ecosistema. El pantera onca revela en sus ojos dorados la sabiduría de 5 millones de años, donde cada mirada es un verso de supervivencia. Pero escucha, ese rugido desgarrador no es del jaguar, es el grito agonizante de la madre tierra sangrando. 4.000 hectáreas perdidas cada día, pero él permanece inmutable, porque algunos guerreros sagrados jamás se rinden. Para los antiguos mayas, el quetzal era un mensajero divino, cuyo vuelo iridiscente representaba el viaje de sus oraciones hacia el cielo. En las profundidades azules, una madre ballena enseña a su cría la canción más sagrada del universo, el himno de la vida eterna. Cada paso de esta abuela marina es un acto de fe ciega, una promesa susurrada al futuro que tal vez jamás contemplará. Nos encontramos en la encrucijada más sagrada de la historia, un momento donde en nuestras manos palpita el extraordinario poder de escribir el destino. Panamá no es solo geografía, es la prueba viviente de que cuando el amor abraza la naturaleza, los milagros danzan eternamente. Bienvenidos al Darién, un santuario donde cada árbol milenario guarda secretos, y la vida misma escribe su más sagrada manifestación. La sinfonía eterna de la selva comienza con el coro de los monos aulladores. Sus voces primitivas despiertan al bosque, y cada rugido añade un nuevo verso a la composición. En el silencio del bosque, cada movimiento del pantera onca es una sinfonía. Cada paso resuena con una precisión ancestral, y cada respiración parece una oración, susurrada a los espíritus del bosque. Arde en sus ojos dorados, un instinto ancestral donde cada pestañeo calcula la distancia y cada respiración mide el momento perfecto para atacar.
Como un rayo descendiendo desde el cielo, el águila arpía se lanza en picado, y sus garras son capaces de decidir el destino de su presa en un instante. Así es el Darién, un escenario primordial donde la vida y la muerte danzan eternamente. Aquí, cada final es simplemente un nuevo comienzo, porque la naturaleza ha escrito su propia ley, una ley inmutable. A 3000 metros de altitud, en una frontera donde las nubes descansan sobre la tierra, existe un reino que parece desafiar la realidad misma. Llamada la llama viviente que pinta el cielo, la guacamaya escarlata convierte el acto de volar en arte, pues cada uno de sus vuelos parece una pincelada divina, trazada sobre el lienzo infinito de la creación. El Valle de Antón, donde un volcán milenario transformó su furia en jardín eterno, la cólera divina convertida en belleza sublime. El Canal de Panamá es el escenario donde la ambición humana y la sabiduría de la naturaleza se unen para escribir juntas la sinfonía del progreso, conectando mundos y uniendo destinos. Aquí en Soberanía, el agua y el bosque se funden en un abrazo eterno, creando espejos líquidos donde el cielo y la tierra parecen confundir sus almas. Conocido como el limpiador sagrado del bosque, el cóndor rey posee una perspectiva única. Donde otros ven un final, él percibe el amanecer de nueva vida, transformando así la muerte en renacimiento. El pelícano pardo, maestro de la precisión divina. Cada zambullida es una oración líquida, cada pesca, un milagro renovado. Como guerreros silenciosos, los manglares abrazan la costa con brazos de madera y corazones de sal, actuando como los verdaderos arquitectos del equilibrio entre la tierra y el mar. La garza azul real, a menudo llamada el monje de la paciencia infinita, nos enseña una lección fundamental a través de su quietud absoluta. La verdadera fuerza nace del profundo silencio del alma. Conocido como el fantasma de las aguas turbias, el caimán de anteojos posee una paciencia prehistórica, una habilidad que convierte cada segundo de espera en una eternidad de poder latente. En un encuentro entre los dos depredadores dominantes de este ecosistema, el tiempo parece detenerse por un instante de mutuo respeto. Observa cómo el jaguar hace lo imposible. Es el único felino que desafía el miedo ancestral al agua, transformándose en un dios anfibio. Su mordida genera 2000 psi de poder puro, una fuerza capaz de atravesar el cráneo de un cocodrilo, convirtiéndola en la técnica de caza más letal del reino felino. Al final, la sabiduría ancestral prevalece sobre la furia ciega, y ambos titanes se retiran en un mudo reconocimiento a la grandeza de su eterno adversario. Pero Panamá guarda secretos aún más profundos.
revelados allí donde la tierra abraza al mar, el lugar donde nacen los sueños más azules del planeta. En el Mar Caribe, el archipiélago de San Blas se compone de 365 islas, donde se dice que cada una es una lágrima de alegría y una promesa de perfección divina. Bajo las aguas cristalinas, una metrópolis de colores revela su arquitectura divina, una obra maestra esculpida durante millones de años. Sin embargo, algo siniestro se aproxima. Por primera vez en milenios, este paraíso comienza a palidecer, desatando el temor de una profecía sobre el fin de los tiempos. Con sus 40 toneladas, la Megaptera Novae Angliae se mueve con una gracia sorprendente, convirtiendo cada respiración en un poderoso evento natural. Sus canciones viajan 1000 kilómetros bajo el agua, verdaderas sinfonías líquidas que conectan individuos separados por la soledad del océano. Impulsada por el más puro amor maternal, esta es la migración más épica conocida, un viaje de 25.000 kilómetros desde el helado ártico. El nacimiento de una nueva cría de 4 metros es un momento de esperanza, un ser que desde su primer aliento simboliza el futuro de los océanos. El Tursiops truncatus, un ser de gran inteligencia, parece celebrar la vida con cada salto, uniendo su complejo intelecto con un comportamiento lúdico. Con cerebros de 1.7 kilos, usan herramientas, se reconocen en espejos e incluso lloran a sus muertos, desafiando así la idea de que estamos solos en la conciencia. Su ecolocalización es tan avanzada que supera cualquier sonar humano, permitiéndoles ver a través de cuerpos sólidos y leer casi el estado del alma. Cada grupo posee un idioma único, con nombres y tradiciones culturales que se transmiten por generaciones, formando así una civilización submarina. Mientras los delfines disfrutan de su entorno, una amenaza invisible avanza, el aumento de 2 grados en la temperatura, que alterará el futuro del planeta. Así es como mueren las catedrales submarinas. 1 millón de años de arquitectura divina, que se desvanecen en una sola temporada de calor. La imagen de esta abuela del océano es sobrecogedora. Sus lágrimas no son de dolor físico, sino de desesperación por un futuro que ya no puede garantizar. La caída de un gigante verde significa mucho más que la muerte de un solo árbol, pues su colapso fractura el hogar de las 1000 familias que encontraban refugio en sus brazos. Pero incluso en medio de la tragedia más oscura, un rayo de sol sigue penetrando las aguas, planteando así la pregunta de si esta podría ser la esperanza que necesitamos.
Cuando el sol besa las hojas, cada rayo se transforma en un pincel divino, pintando una verdadera sinfonía de luz sobre el sagrado suelo del bosque. Las orquídeas silvestres, como joyas vivientes, adornan los gigantes verdes, transformando así cada árbol en una catedral floral de este paraíso. Las alas iridiscentes de los morfos azules parecen llevar secretos entre las flores, mientras estas criaturas danzan como si fueran fragmentos del cielo. El vuelo del colibrí es una increíble demostración de control aéreo, un ritual vital donde cada maniobra es una búsqueda precisa del néctar de las flores. Para las antiguas culturas, el quetzal resplandeciente era un ave sagrada, venerada por la extraordinaria belleza de su plumaje iridiscente. El color vibrante de las heliconias es una señal visual para atraer a los colibríes, sus principales polinizadores, en una relación simbiótica vital. El color vibrante de las heliconias es una señal visual para atraer a los colibríes, sus principales polinizadores, en una relación simbiótica vital. Un verdadero tapiz de flores silvestres alfombra el suelo. Un mosaico vibrante donde cada color parece contar historias de primaveras y amores eternos. La interacción entre el viento y las flores de bugambilla provoca la caída de sus pétalos, un fenómeno que cubre el suelo con su distintivo color violeta. El denso dosel del bosque se forma por el entrelazado de las ramas, creando corredores naturales donde predominan los sonidos del viento y las aves. La ceiba ancestral es un verdadero pilar del ecosistema, un árbol cuyas profundas raíces le han permitido dominar este paisaje durante siglos. Una densa capa de musgo verde recubre la corteza de los árboles, creando un microhábitat que retiene la humedad y sustenta a pequeños invertebrados. Estas flores blancas destacan intensamente contra la penumbra del bosque, un contraste visual que atrae a los polinizadores específicos que las visitan. El característico sonido del bambú es producido por el viento, que agita sus hojas y hace chocar sus altas cañas en un murmullo constante. En medio de este murmullo constante, las mariposas aportan el contrapunto visual, un espectáculo de color que transforma el paisaje del sotobosque. El intenso color dorado de los heliconios es una señal visual clave durante su interacción con las flores, mientras buscan activamente su alimento. Las alas de esta mariposa son casi completamente transparentes, una increíble adaptación que funciona como un camuflaje casi perfecto. Su gran tamaño y el patrón oscuro de sus alas, que parece terciopelo, distinguen al swallowtail gigante mientras vuela por el dosel del bosque. Este fenómeno de congregación masiva de mariposas es un comportamiento clave para su reproducción y para la búsqueda de recursos específicos. El agua cristalina de esta cascada cae con fuerza, generando una cortina de vapor que mantiene la alta humedad en el ecosistema circundante. Los helechos gigantes, una especie ancestral, crecen en las orillas de los arroyos, donde sus grandes hojas dan sombra y regulan la temperatura del agua. El intenso color azul de las libélulas crea un vibrante contraste sobre el agua,
un espectáculo visual mientras patrullan incansablemente su territorio. El contacto de las flexibles ramas del sauce con el agua crea un patrón de ondas constantes, un fenómeno visual que define la orilla de este ecosistema. Panamá despierta cada día envuelto en un abrazo de vapor, donde dos océanos y montañas crean el clima más complejo de Centroamérica. Las nubes del Pacífico chocan contra la cordillera central, un impacto que libera hasta 3.000 milímetros de lluvia anual sobre la vertiente caribeña. En la estación lluviosa, de mayo a diciembre, cada tarde el cielo se abre como una cascada celestial que llega para nutrir a toda forma de vida. El resultado es asombroso. A solo 80 kilómetros de distancia, el Caribe recibe el doble de lluvia que el Pacífico, creando dos mundos climáticos en un mismo país. De enero a abril, la estación seca transforma el paisaje. Los animales deben caminar kilómetros para encontrar agua fresca. Bajo el dosel del bosque, la temperatura puede bajar hasta 10 grados, ya que la selva crea su propio aire acondicionado natural, con un 95% de humedad. Los vientos alisios cruzan el istmo como un ventilador natural, y en su paso regulan temperaturas y dispersan semillas por miles de kilómetros. El gradiente de altitud provoca un descenso de la temperatura de 32 a solo 15 grados, lo que da origen a los distintos ecosistemas de la región. El arco iris que aparece tras cada tormenta es una promesa, un recordatorio de que este clima único es el corazón que alimenta la biodiversidad panameña. En el silencio del bosque, una figura ancestral se desplaza como si fuera una plegaria que respira, con cada paso envuelto en siglos de infinita paciencia. Su cuerpo no posee garras ni colmillos, solo escamas, pero en ellas reside una fuerza ancestral que no busca destruir, sino simplemente resistir. Su cuerpo no posee garras ni colmillos, solo escamas, pero en ellas reside una fuerza ancestral que no busca destruir, sino simplemente resistir. Con una lengua que supera la longitud de su cuerpo, busca en lo profundo de la tierra, realizando su labor de limpieza en el más absoluto silencio. Aunque ha vencido a jaguares y águilas, depredadores formidables, hoy se enfrenta a un enemigo mucho más letal, la codicia humana. Su mirada no acusa, simplemente observa, como la de un ser que ha visto nacer y morir mundos, y que a pesar de todo, aún sigue esperando con pasión. Justo donde termina la vegetación baja, el paisaje se abre, revelando el dominio del depredador aéreo que reina en las cumbres de la montaña. Se aleja sin hacer ruido, como si fuera un secreto que el bosque le susurra únicamente a aquellos que saben cómo escuchar de verdad. Justo donde termina la vegetación baja, el paisaje se abre, revelando el dominio del depredador aéreo que reina en las cumbres de la montaña. Su aguda visión le permite detectar el más mínimo movimiento, incluso a través de la densa niebla, revelando presas que para otros son invisibles. Cada batido de sus alas es una demostración de poder, produciendo un sonido de baja frecuencia que anuncia su presencia en todo su territorio. Su nido se encuentra en las copas de los árboles más altos, un lugar estratégico para criar a sus polluelos y vigilar su amplio territorio. Como depredador alfa,
Su caza es un mecanismo de control poblacional, esencial para mantener el frágil equilibrio del ecosistema de la selva. Bajo sus alas, los polluelos no solo reciben alimento, sino también la protección y las lecciones vitales para su futura supervivencia. Su presencia en las alturas no es un acto de dominio, sino la vigilancia que mantiene el equilibrio del ecosistema que se extiende a sus pies. Sus garras son la prueba de su poder, pero su quietud es su mayor ventaja, la paciencia instintiva para esperar el momento preciso para actuar. Y cuando finalmente se aleja, no deja rastro alguno, solo una sutil pausa en el aire, casi imperceptible, como si Dios mismo hubiera exhalado. En el corazón del bosque, una familia se mueve como una sola mente, una unidad que traza rutas invisibles a través de las ramas vivas de la selva. Cada decisión es fruto de la experiencia y el cálculo, ya que no solo buscan comida, sino la certeza en cada paso que dan. La inteligencia se transmite a través de un estrecho vínculo, forjado en una vida de saltos, juegos y protección mutua. Aprendieron a utilizar los recursos del bosque, transformando troncos en herramientas y reconociendo cada planta como una fuente potencial de alimento. La cooperación es clave. Mientras unos comen, otros vigilan. Esto demuestra que la sabiduría aquí no es un rasgo individual, sino un conocimiento compartido. Para ellos, el juego no es una simple distracción, sino un entrenamiento vital, donde cada pequeña risa esconde una importante lección para el futuro. El conocimiento vital del grupo se transmite entre generaciones, un aprendizaje que se basa en la observación silenciosa y no en la comunicación ruidosa. Existe una relación de equilibrio entre esta especie y su entorno. La selva provee los recursos y el grupo los utiliza de forma sostenible. La cohesión de este clan no es un mero sentimiento. Es una estrategia evolutiva que asegura la protección y el bienestar de todos sus miembros. Incluso cuando ya no se ven, su voz ancestral perdura en el bosque, un recordatorio de que la verdadera inteligencia también puede ser invisible. Entre las ramas húmedas, una sombra espera pacientemente. Su objetivo no es ser vista, sino simplemente fundirse con el entorno y ser una parte inseparable de él. Su cuerpo no corre, sino que calcula con precisión. Cada uno de sus movimientos es la manifestación de un silencio entrenado y de una paciencia absoluta. Su inmovilidad absoluta es su principal estrategia, permaneciendo quieto durante horas mientras su piel se mimetiza perfectamente con la corteza del árbol. Constantemente saca su lengua bífida para recoger información química del aire, su principal método para rastrear presas y navegar en su entorno. Su poder no reside en la velocidad, sino en la paciencia, una disciplina que le permite esperar no solo durante horas, sino días enteros si es necesario. Más que un depredador, es una parte integral del ecosistema, y su inmovilidad es una estrategia de supervivencia fundamental en este entorno. Su avance no deja huella física, ya que se desliza con un movimiento muscular controlado, un sigilo que lo vuelve casi imperceptible en el sotobosque. El cuerpo musculoso le permite moverse y descansar en los árboles, una vida arbórea que le da una ventaja táctica para emboscar a sus presas desde arriba. Su patrón de piel se funde perfectamente con las sombras de la noche, un camuflaje que lo convierte en un depredador nocturno casi indetectable para sus presas. Su color imita el entorno con tal exactitud que su cuerpo, en medio del musgo y la corteza, es capaz de esperar durante horas sin ser notado.
Su color imita el entorno con tal exactitud que su cuerpo, en medio del musgo y la corteza, es capaz de esperar durante horas sin ser notado. Su piel posee la asombrosa capacidad de reaccionar al entorno, cambiando de tono según factores como la luz, la humedad e incluso su propio estado emocional. Cada uno de sus pasos es deliberadamente preciso, ya que su forma de andar está diseñada para reducir al máximo el movimiento visible y así evitar ser detectado. Su lengua, que puede superar su propio tamaño corporal, es un proyectil biológico capaz de alcanzar a sus presas en tan solo una fracción de milisegundo. La lluvia no parece molestarlo en absoluto, ya que su cuerpo está perfectamente adaptado para soportar la alta humedad característica del clima tropical. Su camuflaje es tan eficaz que le permite permanecer inmóvil durante horas, pasando completamente desapercibido incluso para los depredadores más cercanos. Su asombrosa versatilidad se demuestra en su capacidad para adaptarse también al suelo, una característica que le permite sobrevivir en todos los niveles del bosque. El arte de este animal es desaparecer sin alterar el entorno, una habilidad tan perfecta que, cuando se va, no deja rastro ni señal alguna de su presencia. En la selva, la supervivencia es sinónimo de adaptación, y pocos animales encarnan esta verdad tan bien como el camaleón, un verdadero maestro del camuflaje. El día comienza con un grito que atraviesa la niebla, que no es una señal de alarma, sino una poderosa declaración de su identidad territorial. Su garganta vibra como un tambor ancestral, y cada sonido que emite es un mensaje que marca su territorio y su memoria generacional. Su cuerpo está diseñado para amplificar el sonido de la selva, pues para esta criatura, la vocalización es su principal forma de existir y comunicarse. Unca grita solo, pues los miembros de la manada se responden entre sí, construyendo una compleja y vibrante red acústica que define su territorio. El eco es mucho más que ruido. Es una declaración de presencia y un recordatorio constante de que este inmenso bosque ya tiene un dueño. Para los pequeños, aprender escuchando es vital, ya que la voz de la manada es tanto su herencia ancestral como la frontera sonora de su territorio. Sus ruidosas vocalizaciones dan paso a la calma, lo que indica que su función no es invadir, sino proteger el delicado equilibrio de su territorio. Incluso cuando se alejan, su voz permanece en el aire, ya que la densa vegetación del bosque transporta el sonido a grandes distancias. Su movimiento es potente pero nunca apresurado, una demostración de eficiencia donde cada salto está calculado para conservar energía y adaptarse al terreno. Incluso cuando su voz se desvanece, el silencio que permanece se llena con la historia de su linaje, un eco que resuena mucho tiempo después. En medio del agua en movimiento, su caparazón es la clave de su inmovilidad, una forma de paciencia hecha estrategia para esperar el momento justo. Aunque sus pasos no hacen ruido, cada huella que deja es un registro histórico, un testimonio silencioso de su increíble capacidad de resistencia. Aunque sus pasos no hacen ruido, cada huella que deja es un registro histórico, un testimonio silencioso de su increíble capacidad de resistencia. Su inteligencia se basa en no luchar contra la corriente, sino en saber elegir el lugar exacto donde pararse para minimizar el gasto de energía. Atravesar aguas turbias es parte de su rutina, un comportamiento necesario para sobrevivir en un entorno donde ensuciarse es simplemente inevitable. La velocidad es innecesaria cuando se tiene dirección,
Al encontrar refugio en la sombra, optimiza sus movimientos y ahorra una energía fundamental. Su estrategia de supervivencia no es la competencia, sino la convivencia, una táctica basada en la ausencia de prisa para conservar su valiosa energía. Aunque su ascenso es lento, la constancia de su ritmo es una estrategia que asegura que siempre alcanzará su objetivo, demostrando su increíble tenacidad. Mientras todo a su alrededor fluye, su estrategia es la opuesta: quedarse inmóvil, demostrando que la paciencia es otra forma de avanzar. En la profunda sombra, donde la luz se disuelve, permanece inmóvil un guardián que se mantiene en un estado de alerta constante, sin dormir jamás. Sus ojos no parpadean, una característica de su linaje de 200 millones de años, que lo convierte en un observador impasible, viendo el mundo sin tocarlo. En lugar de brillar, su piel guarda las cicatrices del pasado, las marcas de una larga evolución que la han convertido en una verdadera coraza viva. Ignorando el impulso del hambre, su éxito se define por la espera, una estrategia de conservación de energía que le permite actuar con eficacia letal. Su dominio no se basa en ataques constantes, pues le basta existir para que todos sepan que el equilibrio de este ecosistema es mantenido por la fuerza. Cada movimiento de su andar es preciso y silencioso, una estrategia que le permite moverse sin ser detectado y ejecutar una sentencia letal. Su quietud es una herramienta de caza que transforma el paisaje, permitiéndole ser indistinguible de la piedra o la sombra, una ley de supervivencia no escrita. Mientras todo a su alrededor se mueve, él permanece inmóvil, guiado por un principio antiguo: el que espera es el que al final domina. Incluso a la distancia, su influencia se siente aunque apenas se le vea, pues el poder de un depredador alfa no necesita gritar, solo estar presente. Cuando este depredador desaparece, el cauce del agua vuelve a ser un lugar seguro, pero su influencia en el ecosistema jamás se olvida. El viaje de los grandes ríos tropicales comienza aquí, no como un torrente, sino como un humilde hilo de agua que se filtra entre las piedras y las raíces. La función principal de estas raíces es doble: anclar los árboles y estabilizar las orillas, lo que previene la erosión durante la intensa temporada de lluvias. A medida que fluyen, estas aguas transportan nutrientes y hojas, convirtiéndose en la sangre vital que alimenta a cientos de especies diferentes río abajo. Entre este laberinto de raíces, los peces juveniles encuentran un santuario perfecto, con abundante oxígeno, sombra y la protección que necesitan. La velocidad del agua varía según la pendiente y los obstáculos, de modo que cada curva o recodo del río forma un microhábitat con condiciones únicas. Al caer, las hojas aportan carbono directamente al sistema acuático, un elemento fundamental que sirve como base para el complejo ciclo alimentario. Los invertebrados, como cangrejos y larvas, actúan como el equipo de limpieza del río, encargándose de procesar y reciclar toda la materia orgánica. El clareo del bosque tiene un efecto directo sobre el río, que aumenta su velocidad y volumen, preparándose para su inminente salida a zonas abiertas. El encuentro del agua dulce con la salobre marca el inicio de una nueva fase, la transición definitiva de este ecosistema fluvial hacia el inmenso mar. Aunque el dosel de la selva desaparece, el viaje del agua continúa, un cambio de entorno anunciado por el vuelo de distintas especies de aves.
Al dejar atrás la sombra del bosque, el río continúa su viaje, entrando en un nuevo territorio dominado por la luz y la influencia de la sal del océano. Los manglares cumplen un rol ecológico vital, pues estabilizan la costa, filtran sedimentos y protegen a miles de especies en su etapa juvenil. Es en esta zona de transición donde el agua dulce y la salada se mezclan, dando lugar a una de las biodiversidades más excepcionales del planeta. Aprovechando la marea baja, las aves marinas buscan su alimento, una dieta variada que incluye peces, crustáceos y pequeños invertebrados marinos. Con una combinación de precisión y velocidad, estas aves localizan y atrapan a su presa en cuestión de segundos, demostrando su gran capacidad de caza. Los estuarios actúan como viveros naturales para muchos peces, un refugio esencial donde crecen seguros antes de migrar hacia el inmenso mar abierto. La productividad de este ecosistema se basa en la interacción del barro, las raíces y la marea, una compleja red donde cada elemento está conectado. Al dejar atrás la influencia de la tierra, el agua ya no vuelve, iniciando desde este punto su viaje irreversible hacia la vastedad del océano. El límite del estuario marca una clara transición, un punto donde la influencia del río cede ante la inmensa libertad y el poder del mar abierto. Gracias a la forma de su cabeza, su visión periférica mejora notablemente, una ventaja que le permite detectar a su presa con precisión milimétrica. Sus órganos electroreceptores detectan el campo eléctrico de peces enterrados, una adaptación que le permite cazar con total eficacia sin necesidad de ver. Como depredador ápice, su sola presencia altera el comportamiento de cientos de especies, actuando como un regulador natural del equilibrio de este ecosistema. La posición de sus ojos le otorga un campo visual de casi 360 grados, una ventaja que le permite vigilar su entorno sin que ningún detalle se le escape. Aunque su aleteo parece tranquilo y sin esfuerzo, cada uno de sus movimientos es lo bastante poderoso como para desplazar cientos de litros de agua. Con hasta 4 metros de largo y más de 200 kilos, su cuerpo está perfectamente diseñado para una eficiencia total en cada uno de sus movimientos. Con hasta 4 metros de largo y más de 200 kilos, su cuerpo está perfectamente diseñado para una eficiencia total en cada uno de sus movimientos. Cuando este depredador desaparece, el ecosistema puede respirar de nuevo, pues él ya ha cumplido su ronda, regulando las poblaciones de otras especies. Aunque su rol es silencioso, resulta esencial, pues sin la presión de depredadores como este, el delicado equilibrio del ecosistema colapsaría. Alcanzando una envergadura de más de 7 metros, el pez diablo se posiciona como uno de los gigantes indiscutibles del océano. Con una envergadura que puede superar los 7 metros, el pez diablo se extingue y posiciona como uno de los rayos más grandes y espectaculares de todo el océano. A menudo se desplazan en grupo, una conducta que les permite reducir el gasto de energía y mejorar notablemente la eficiencia de su navegación. Su alimentación se basa en filtrar plancton y pequeños organismos, una dieta que le obliga a pasar horas recorriendo zonas ricas en nutrientes.
Su piel oscura absorbe la luz desde arriba, mientras que su parte inferior plateada la refleja, un camuflaje dual que confunde a los depredadores. Su cola, que puede medir más de 2 metros, es delgada pero cumple un rol esencial, pues le otorga la estabilidad y el equilibrio necesarios para el nado. Su desplazamiento casi no altera el entorno, pues utiliza la mínima energía posible, una estrategia que le garantiza la máxima efectividad en sus movimientos. Visto desde abajo, su elegante nado parece un vuelo, pues sus movimientos ondulatorios recuerdan más a un ave en el cielo que a un pez en el mar. Su partida es tan silenciosa como su vida, pero deja tras de sí la huella de una estrategia evolutiva basada en la eficiencia y el sigilo. El mar es un sistema en movimiento constante, donde las corrientes oceánicas transportan información vital que la ciencia apenas comienza a descifrar. Las corrientes marinas conectan los polos con el ecuador, cumpliendo la función vital de transportar calor, nutrientes y vida por todo el planeta. Ya sean cálidas y superficiales, o frías y profundas, todas estas corrientes trabajan en conjunto para mantener el delicado equilibrio climático global. Los nutrientes arrastrados por estas corrientes son la base de toda una cadena alimenticia, sustentando desde el plancton hasta los grandes depredadores. Estas rutas invisibles funcionan como verdaderas autopistas líquidas del planeta, de las cuales dependen miles de especies durante sus largas migraciones. Este flujo transporta una gran diversidad de especies, y cada una de ellas se ha adaptado para vivir en una zona y a un ritmo completamente diferente. Pero estas corrientes también arrastran contaminantes, introduciendo plástico, químicos y residuos a un ciclo natural que no estaba diseñado para ellos. Sin embargo, estas corrientes también arrastran lo que no deberían: plástico, químicos y residuos que se integran peligrosamente en el ciclo alimentario. Las corrientes marinas no conocen fronteras y su influencia es global, pues tocan continentes, mueven el clima y definen el ciclo de las estaciones. Es en la costa donde la historia cambia drásticamente, pues lo que el mar trae hasta aquí es extraído y consumido directamente por el ser humano. Aquí comienza otro tipo de movimiento, uno que no sigue el ritmo natural del océano, sino el impuesto por la incesante actividad humana. Las corrientes oceánicas cubren el 71% del planeta y son vitales, ya que sin ellas no habría distribución de calor, ni se podría sustentar la vida marina. El viaje de las corrientes cálidas comienza en el ecuador, desde donde transportan la energía solar en forma de calor hacia las frías regiones polares. En contraste, las corrientes frías y profundas son más estables, y su lento avance transporta oxígeno y minerales esenciales para la vida marina. La migración de grandes animales como las ballenas depende de estas rutas de corriente, que les guían a través de sus extensos viajes de miles de kilómetros. La regla es simple: donde hay una corriente cálida, se concentra el alimento, y la presencia de alimento es lo que, a su vez, atrae a toda la vida marina. El plancton es la base de toda la cadena trófica, ya que fluye con las corrientes, alimentando directa o indirectamente a la gran mayoría de las especies. Lamentablemente, las mismas corrientes que transportan la vida también arrastran una contaminación invisible, introduciendo plásticos y químicos en la cadena trófica.
El equilibrio de cada ecosistema depende del ritmo constante del mar, pues si este flujo se altera, toda la cadena de vida corre el riesgo de colapsar. Su estrategia no es nadar contra la corriente, sino usarla a su favor, una demostración de que adaptarse es la clave para sobrevivir en el océano. Pero el ritmo natural del océano ya no fluye como antes, pues ahora existen interferencias que son el producto directo de la actividad humana. La interrupción del flujo ya no es por causas naturales como la roca, sino por el acero de los barcos que ahora dominan las rutas comerciales del océano. Donde antes solo reinaba la oscuridad, la noche ahora está marcada por las señales de luz de la actividad humana, un cambio visible desde el espacio. El sonido natural del mar ahora es dominado por el ruido constante de los motores, el resultado del incesante tráfico marítimo en estas aguas. A diferencia de la caza natural, la pesca industrial no es selectiva, sino una captura masiva en la que todo lo que encuentra a su paso entra. En este sistema no se hace distinción entre especies, pues toda forma de vida es tratada simplemente como un recurso económico más para ser explotado. Los plásticos de un solo uso pueden permanecer en el mar durante siglos, fragmentándose en partículas que contaminan todo el ecosistema marino. La contaminación lumínica de las ciudades es tan intensa que, en algunas zonas, la luz artificial que se proyecta en el cielo supera el brillo de las estrellas. Incluso cuando los ciclos del océano entran en fase de descanso, la extracción de recursos por la actividad humana no se detiene ni un solo instante. A pesar de sus desesperados intentos por escapar, el ritmo implacable de la maquinaria pesquera les niega cualquier posibilidad real de supervivencia. A diferencia de otras especies, no nos adaptamos al ritmo del océano, sino que entramos sin preguntar para imponer un ritmo artificial que solo nos beneficia. No se oyen gritos, pero muchas especies se extinguen sin ser vistas, víctimas silenciosas de una extracción de recursos que continúa sin pausa ni culpa. Donde antes hubo vibrante vida marina, la sobrepesca deja desiertos submarinos, pues cada red arranca siglos de equilibrio en apenas segundos. El ruido constante de los motores enmascara los sonidos naturales del océano, un tipo de contaminación que altera la vida marina de formas que apenas. El océano ya no se guía por las estrellas, sino por focos artificiales y las rutas de una explotación marítima que jamás conoce el descanso. Su canto se pierde sin respuesta, ahogado por un océano lleno de basura y la silenciosa ausencia de las especies que ya no están. Lo que el mar no retiene, los ríos lo recogen y arrastran tierra adentro, llevando la contaminación a ecosistemas de agua dulce igualmente indefensos. La contaminación no distingue entre el mar y la tierra, así que las toxinas químicas también silencian la vida en los vulnerables ecosistemas de agua dulce. Cuando la base del ecosistema marino se derrumba, el efecto dominó es inevitable, pues el equilibrio ecológico no se rompe solo en el mar. Los contaminantes que dejamos en el medio ambiente siempre regresan a nosotros a través de las corrientes, la lluvia e incluso la cadena alimenticia. La salud del océano determina el futuro de todo el planeta, pues no hay isla, selva o río que pueda existir fuera de su vital e incesante latido. Esta comunidad no limpia por moda ni por obligación. Lo hacen porque esta tierra es su hogar
y su deseo es proteger el lugar donde quieren seguir viviendo. Es crucial advertir que el río no descansa, porque su estrés constante amenaza la supervivencia de las especies que aún dependen de él para vivir. Aunque la ciencia no puede sanar la selva directamente, sí nos ofrece los indicadores precisos para saber cuándo ésta comienza a recuperarse. La ciencia por sí misma no puede cambiar la selva, pero sus herramientas nos permiten medir y confirmar cuándo el ecosistema finalmente empieza a sanar. La conexión entre el bosque y el mar es una costura vital para el equilibrio, y aunque hoy está dañada, todavía estamos a tiempo de repararla. Este puente terrestre entre dos mares es un corredor biológico vital, pero su ecosistema se ha vuelto más frágil y requiere nuestra protección. Verde del paisaje es interrumpido por las cicatrices que deja la tala, donde cada árbol derribado es una nota que se pierde en la gran sinfonía del bosque. La tala avanza con una prisa implacable, a un ritmo que la selva, en su lento proceso de regeneración, simplemente no puede igualar. El tráfico ilegal de especies es impulsado por el deseo de poseer lo salvaje, encerrando animales cuya complejidad a menudo ni siquiera se comprende. En los pocos lugares que permanecen intactos, la selva aún responde con su biodiversidad, una prueba no de nostalgia, sino de su asombrosa capacidad de resistencia. La ciencia moderna observa en silencio, pues comprender el ecosistema sin alterarlo es la base fundamental para poder protegerlo de forma efectiva. Donde antes hubo fuego, la vida resurge con raíces nuevas, una prueba de que no hay futuro sin las manos de las nuevas generaciones que hoy están plantando. Donde antes hubo fuego, la vida resurge con raíces nuevas, una prueba de que no hay futuro sin las manos de las nuevas generaciones que hoy están plantando. Aquí entendemos que todo está conectado, pues la salud de este puente biológico es un reflejo directo de la salud de la Tierra entera. Aún no es tarde para actuar, siempre que estemos dispuestos a escuchar, pues la selva aún nos envía las señales que nos dicen cómo podemos protegerla. Al final, las palabras sobran. Lo que queda es el reflejo de nuestras acciones, un espejo que nos pregunta si finalmente estamos dispuestos a escuchar. Cada residuo que dejamos atrás, por más leve que sea, deja una huella cuyo destino final en el ecosistema casi nunca conocemos. Cada residuo que dejamos atrás, por más leve que sea, deja una huella cuyo destino final en el ecosistema casi nunca conocemos. Aunque sus pasos no dejan huella visible, sus acciones tejen una red invisible que es vital para la salud y el equilibrio general del bosque. El silencio que sigue a la destrucción es donde la vida empieza de nuevo. Una muestra de resiliencia que nos dice que aún queda tiempo. Su observación es puramente visual, y en su mirada hay más información valiosa sobre el entorno que la que podrían ofrecer 1000 discursos. La naturaleza no necesita nuestro reconocimiento, sino las condiciones adecuadas para que la vida pueda regresar y el ecosistema se regenere. No existe un planeta B, solo este, un milagro de la existencia cuya frágil vida aún late y del que todos somos directamente responsables. Tal vez no hablemos el mismo idioma que la naturaleza,
Pero la ciencia nos demuestra que compartimos el mismo pulso biológico y un destino común.